La Sociedad Científica de la Carrera de Comercio Internacional, junto a la carrera de Comunicación Estratégica y Digital, presentan Comercio Global 360, el podcast donde la adaptabilidad y la resiliencia marcan el rumbo del comercio global. Bienvenidos a Comercio Global 360, un espacio donde analizamos el comercio internacional desde un punto de vista más actual y cercano. Aquí exploraremos las oportunidades, las tendencias, las amenazas y los posibles cambios que puede sufrir el comercio global. Veremos temas logísticos, veremos temas de transporte y veremos qué es lo que afecta a esta carrera que estamos estudiando. Mi nombre es Priscila Ochoa. Yo soy Mariano Malpartida. Y hoy estaremos en Comercio Global 360. Hoy abrimos esta primera sesión con un tema muy importante. Cómo está cambiando y cómo se está transformando el comercio internacional. ¿Y esto qué significa justamente para los cambios que pueden ser aplicados dentro de nuestra vida universitaria y nuestros medios de aprendizaje? Hoy nos encontramos al lado de una persona que es bastante importante, una docente de categoría. Nos encontramos con la licenciada Paola Gaines. Licenciada, un gusto tenerla acá. Un gusto, chicos, por estar acá con ustedes. Para mí es un placer compartir este momento porque para mí ustedes son personas que considero muy valiosas para nuestra universidad y para nuestro país. Muchas gracias, licenciada. Tal vez rompiendo un poquito el hielo, ¿no? Preguntarle, ¿qué es lo que le apasiona más de la carrera? Bueno, son muchas cosas las que me apasionan, pero creo que el dinamismo que tiene nunca es nada lo mismo, ¿no? La única constante es que todo cambia. Es bastante dinámico. Y bueno, ahora siguiendo ese hilo un poco más informal, ¿por qué se enamoró de esta profesión? ¿Qué la hizo quedarse todo el tiempo que está con este tipo de interacción con estudiantes, con la investigación y con el amor a esta profesión? Muy buena pregunta. A ver, creo que lo que más me gustó es que soy una persona que no está quieta, ¿no? Que quiere siempre más. Y eso es lo que me motiva a aprender, a estar preparada, a compartir con los jóvenes. Creo que eso me llena de energía y de una inyección vital para seguir adelante. Es muy interesante. Ahí podemos denotar, ¿no? Algunos rasgos como que el cariño a innovar, el cariño a siempre estar en movimiento y unas ganas muy fuertes de descubrir, porque uno en la universidad aprende que no sabe nada y eso creo que es lo principal que venimos a descubrir aquí. No sabemos nada y mientras más sabemos nos damos cuenta de que sabemos muy poco frente a otras personas, ya sea en temas académicos, ya sea en temas emocionales. Y es ahí donde se da cuenta uno lo mucho que puede aprender de las personas, docentes de estudiantes, estudiantes de docentes, estudiantes de personas de la limpieza. Es ese dinamismo, es ese movimiento y son esas características lo que hace grande este ambiente universitario. Yo pienso que la carrera realmente es acuerdo, ¿no? Con su personalidad, dicen. Es una persona tan curiosa, yo diría así, tan aventurera, tan llena de pasión por descubrir las cosas. Y como el comercio siempre se está moviendo, siempre está innovando, jamás se queda quieto, pienso que es una profesión tan de acuerdo a su personalidad. Si pudiese describir el comercio internacional en una sola palabra, ¿cuál sería? Y una palabra, ¿pueden ser dos? También una frase tal vez. Creo que resiliencia, pero inteligente. Eso es comercio internacional. Antes de pasar a lo que sería el grueso de esta charla, me gustaría dar un dato curioso de la licenciada. En toda la vida universitaria fue la única docente que nos hizo exponer un tema estando disfrazados. Y en esa exposición había uno disfrazado de basurero. Bueno, dos de basurero porque creo que no tenían disfraz. Yo estuve disfrazada de la reina Isabel. Sí. Yo no me acuerdo qué. La dicen era un pirata. Sí. Yo no me acuerdo qué. Fue una experiencia bastante... Nos hizo salir de nuestra zona de confort, ¿no? Porque usualmente uno espera que uno al exponer esté vestido formal, ¿no? Y en aquella ocasión la licenciada nos dijo, no, esta vez van a estar disfrazados de algo representativo, ¿no? Y en ese caso yo recuerdo que tuve que verme disfrazado de la reina Isabel. Pero eso no quiere decir que sus trabajos o que su clase sea fácil o solamente risa. Un trabajo de la licenciada es más fuerte que una tesis
Mi perfil me costó mucho menos que un trabajo con ella. Yo diría la palabra muy detallista en los trabajos, ¿no? Y te salen trabajos de excelencia, la verdad. No me puedo quejar. Exacto. Ahora, sí, vamos a pasar a un listado de preguntas elaboradas que tenemos en función a lo que sería el tema troncal de esta investigación. Ya nos reímos, ya compartimos, pero ahora le vamos a hacer preguntas que nos gustaría que responda para nosotros y para los oyentes. Claro que sí. ¿Te parece si yo hago la primera? Sí, por supuesto. Ok, entonces, la primera sería, usted, licenciada, ¿cuáles considera que son los cambios más estructurales que se ha vivido dentro del comercio global en la última década? ¿Y cómo cree que esto ha reconfigurado las reglas del juego? Bueno, buena pregunta. Más que cambios, creo que ha habido un terremoto en los últimos años, ¿no? Sí, correcto. Pero que parte de eso está generando la habilidad en la gente de adaptarse a todos los conflictos, a todos los problemas que se viven a nivel global. Entonces es muy importante que podamos desayunar con eso, todos los días ver cómo nos podría afectar y anticiparnos a ese cambio, pues no quedarnos rezagados en el tiempo, ¿no? Y ese nivel de exigencia que tiene el mundo hoy está generando también la posibilidad de que las empresas, los países, los gobiernos, los estudiantes, los docentes tengan la necesidad de adaptarse al cambio. Aquellos que se adaptan y son más flexibles son los que pueden superar crisis más rápidamente, ¿no? Entonces, esto es parte de superar un conflicto de manera inteligente. Creo que es importante mencionar, alguna vez yo escuché una frase, no puedo citar tal vez el autor o el libro en el que la vi, pero sí recuerdo muy bien que decía, el que no se adapta, perece. Y esto influye también y también hace pues hincapié en que no solo va a la vida personal, sino también en negocios o en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Adaptarse es parte de aprender a crecer al mismo tiempo, ¿no? Así es. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la segunda pregunta? Una segunda pregunta, dicen, ¿qué nuevos actores, ya sean países o ya sea algo que vivimos usualmente en Bolivia, que son los bloqueos, puede ser bloqueos regionales o empresas, están ganando protagonismo en el escenario del comercio internacional? ¿Y por qué? Bien. A ver, creo que este tema lo podríamos profundizar un poquito con cifras, ¿no? Ustedes me conocen y saben que las cifras es lo que más me agrada a mí. Siempre supimos que Estados Unidos y China son los grandes gigantes del comercio, ¿no? Y que están liberalizando y peleando ahí por quién tiene la batuta. Pero en realidad, hoy hay 3 países que quisiera citar. Primero es México, ¿no? México, por ejemplo, está atrayendo inversiones que en el 2025 superaban los 41 mil millones de dólares. Esto significa 212 veces más de lo que Bolivia ha podido recibir en el último año. Y que a pesar que han sido incrementos de un 39% de nuestras inversiones, México está consolidándose en atraer inversiones a su país. ¿Por qué? Justamente por este cambio, ¿no? ¿Qué hace México? Pues está trabajando sobre una tendencia que se llama nearshoring, que es acercar lo más posible al proveedor del consumidor final. Entonces, al tener cerca a Estados Unidos, se constituyen una plataforma importante para que cualquier empresa asiática invierta en su país y pueda llegar más rápido, más cerca, más fácil, con menos costo, hacia su consumidor final más importante, ¿no? El segundo país que vale la pena destacar es Vietnam, porque se está convirtiendo en una China en grandes pasos agigantados, y que, por ejemplo, en el último año ha crecido en un 8%, siendo que la media de los países ha alcanzado 2.5%. Entonces, ¿qué hace que Vietnam esté creciendo tan rápido, tan fuerte? Y es que está cambiando de ser un proveedor de manufacturas a alguien que invierte también en un sector estratégico que, por ejemplo, tiene mano de obra muy barata, ¿no? Y que está generando tecnologías a grandes pasos. Y el último ejemplo es sin duda la India, ¿no?
La India porque este mercado, bueno, aparte de producir a escala, ¿no? Está tecnificando su producción de manera muy drástica y que eso permite que los cambios se vean en el mercado internacional, ¿no? Por ejemplo, en solo temas de tecnologías y servicios referidos a las tecnologías, India ha movido 241 mil millones de dólares en 2025. Eso es bastante. Bueno, siguiendo por este camino de lo que serían las potencias, cómo se mueve el mundo, cuáles son los puntos buenos y los puntos malos del comercio internacional, hay algo que siempre retrasa el progreso de una nación y en este caso el mundo, que es separar. Como usted dijo, el comercio siempre es dinámico, el comercio no se puede detener y si es que se detiene no genera más que pérdida. No es como que un impulso para ir más rápido. Si al comercio lo detienes, entonces estás retrasando una línea gigante que solamente se acumula y se acumula y se acumula. Como ustedes saben, un producto estancado es un producto que no se vende, por lo tanto es un producto que no crea una rentabilidad y esa rentabilidad no se puede aprovechar para o reinvertir o para mejorar algo. Y es por eso que me gustaría hacer esta pregunta. Según los conflictos actuales, o los conflictos que han estado creciendo por todo este tiempo, ¿usted cómo cree que podríamos atravesar estos conflictos? ¿Cómo cree usted que un pequeño importador o un gran importador que ya maneja grandes volúmenes, cómo podría superar los bloqueos temporales o las cerradas directas de lo que serían canales importantes de distribución, como el último que se dio en el conflicto de Estados Unidos con Irán, o algunos que se cerraron cuando estaba vigente o estaba más fuerte la guerra de Rusia con Ucrania? Porque cabe recalcar que cuando hablamos de que si en algún punto quisiéramos parar el comercio, que no se detiene en efecto, no solo estamos deteniendo mercancía o productos o cosas por el estilo, es una cadena larga que incluye ya sea transporte, incluso al proveedor o al productor, ¿no? Sí, bueno, ese tema hoy hay que ajustarlo, ¿no? Y hay que cambiarlo. Y, por ejemplo, estamos pasando de un comercio que era just in time a just in case, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que hay que provisionarse de manera inteligente y acumular stock, lo necesario para justamente combatir esta situación de posible paro, ¿no? Entonces, hablamos de estrategias de gestión de ese riesgo a través, por ejemplo, de no tener un solo proveedor, ¿no? Y de diversificar este tema de proveedores para el caso de importaciones que mencionaste, pero también de clientes si estamos hablando de exportaciones, ¿no? Y obviamente el resultado de esto tiene que ser tener un capital, un stock para poder visualizar este tema futuro, ¿no? Entonces, esto es parte de la resiliencia que les hablaba de forma inteligente. Perfecto. Sí, es muy importante lo que mencionas, Lilian, y tal vez un poco profundizando, ¿no? Un poquito. ¿Usted de qué manera creen que la geopolítica actual está redibujando, ¿no? Los flujos comerciales? ¿O cómo cree que afecta, ¿no? La geopolítica al comercio internacional? Muchísimo, como ustedes lo mencionaban, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania no solo ha cambiado el sector del aprovisionamiento de gas en Europa, sino la producción de trigo en el mundo, ¿no? Entonces, lo que pasa al otro lado del mundo, uno cree que no nos afecta, pero en realidad es muy radical esa afectación, porque hay un dicho que yo les comentaba en clase, ¿no? Cuando los grandes estornudan, los pequeños caemos en neumonía, ¿no? Entonces hay que generar una condición importante para poder gestionar ese riesgo desde una perspectiva pequeña pero importante. ¿Y de qué se trata? Por ejemplo, en vez de buscar competir en grandes volúmenes, ¿no? Que es algo que nos falta a nosotros porque no tenemos las condiciones tecnológicas ni las capacidades de producción, lo que podríamos hacer es competir en calidad, encontrar un nicho de segmento que podamos convencer de que nuestro producto tiene las condiciones para satisfacer las tendencias del consumo que hoy es muy exigente, ¿no?
Sí, eso nos da paso a una siguiente pregunta. En la vida universitaria se generan muchas teorías, se leen muchos textos, se ve de una forma, o se llegan a entender algunas cosas de una forma muy cerrada, como en teorías de competitividad, o en muchos casos en temas de negociación o de técnicas de comercialización, ¿verdad? Y tenemos que la teoría nos dice una cosa, pero la práctica nos dice otra cosa. Es ahí donde se ven algunas brechas que se pueden generar dentro de lo que sería la teoría con la práctica, sí, o del escrito al hecho. Sí, ahora, si nosotros como estudiantes nos lanzamos solamente con la teoría de que es mejor vender en cantidad o vende mucho más un producto con un bajo precio, un producto un poco más tradicional o un producto sin mucho valor agregado, pero que abarque mucho mercado, hemos visto que eso no nos conviene y no nos sirve como productores bolivianos en este caso. Es un dato que lo hemos visto en clases, es un dato que lo hemos investigado nosotros con algunos productos, en temas de castaña, en temas de materiales manufacturados, en temas de semillas. Entonces, ¿qué cree usted que nos puede generar un valor agregado para comercializar con el mundo? ¿Y cómo podemos subsanar esas brechas que nosotros vemos dentro de lo que sería de lo teórico a lo práctico? Sí, ese es en realidad el gran desafío de la academia, ¿no? Dejar de enseñar menos, pero aprender más, ¿no? Un eslogan que maneja Singapur mucho en su educación, y por eso tiene ese repunte en la actualidad. Univalle sí está tratando, por ejemplo, de acercarse, y en vez de solucionar problemas que no existen y crear problemas para dar soluciones ficticias, ¿por qué no empezamos a solucionar los casos reales, ¿no? Y eso es lo que yo pongo en práctica en clases. Si ustedes recuerdan, siempre traigo escenarios que se acercan a la realidad, que están presentes en el medio actual, y que busco que ustedes de manera propia, natural, pero muy empática y con habilidades blandas empiecen a resolverlos a su estilo, a su manera, ¿no? Siempre con la guía, obviamente, pero que es necesario contar, por ejemplo, con temas tecnológicos como simuladores especiales, ¿no? Que es algo que estamos buscando desde hace bastantes años atrás, hacer que los profesionales de ahora no sean solamente personas que manejan muy bien los hipoteos, que es operativa, que es necesario, fundamental, pero que ahora empiecen a resolver conflictos que vienen del comercio real y que nadie los espera, y que de alguna manera genere esa posición estratégica, ¿no? Entonces es más un actuar que una simple teoría. Exactamente. Ahora, es una diferenciación muy grande que se ve. ¿Por qué digo esto? Porque en el poco ejercicio que se generó de parte de Priscila, que hemos estado viendo esto, con todas las prácticas profesionales y demás, vemos que existe un tema que es muy complicado, el hablar con las personas. El hablar con las personas en cosas es lo más difícil, porque tienes que mezclar culturas, tienes que mezclar horarios, tienes que mezclar características personales, y esto, en base a esto, poder generar algún tipo de relación comercial. Es ahí donde Tal vez nadie se puede te puede generar, explicar. sí, un choque, porque, bueno, justamente con la licenciada hemos estado haciendo unas prácticas, como nos ha dado casos para resolver negociaciones, ¿no? Y cada uno asumía un rol para poder asumir su papel y poder llegar a una negociación, ¿no? Y justamente ayer andábamos haciendo una negociación sobre un caso que nos dio la licenciada. Y aunque parezca, bueno, Mariano y yo somos muy amigos, pero estábamos del lado opuesto en este caso. Entonces a veces sale, incluso siendo amigos, sale su carácter, sale mi carácter, sale mi personalidad o la de él, y a veces genera choques, ¿no? Entonces, ya en el ámbito internacional, ya no es solo hablar con un amigo, es hablar con una persona extranjera, es hablar con alguien con una cultura muy diferente. ¿Qué pasaría si tú tratarías de hacer negociar a una persona que es de Japón con alguien de Italia? Una persona de Japón sería un poco más, no diría cerrada, pero sí más
estructurada o tal vez un tanto tímido, por decirlo, ¿no? En cambio, el italiano empieza a gritar más cuando habla, ¿no? Entonces puede generar un choque de culturas. Y en base a eso puedes generar algunos roces y no se puede concretar, ¿no?, una negociación. ¿Qué partes importantes serían, licenciada, para poder romper el hielo en una negociación internacional? Bueno, como lo vimos justo el día de ayer, poner en contexto, siempre es necesario tener una planificación, una sólida planificación, pero no cerrarse a ella, porque incluso la mejor planificación puede salirse del contexto y no aplicarse tal como pensaba. ¿Por qué? Porque veíamos al principio que este comercio es muy dinámico, ¿no? Entonces, si yo planifico, yo estudio mucho la cultura, yo conozco en detalle lo que quiero hacer y lo que la otra persona busca, va a ser más fácil el camino. No quiero decir que el éxito está asegurado, porque es un proceso muy constante, muy dinámico y que requiere de una preparación sólida, pero va a permitir a cualquier empresario poder enfrentar este gran desafío de cómo se conecta. Entonces, el comercio global es conexión. No tratamos solo de vender, ¿no?, sino de conectar. Exactamente. Bueno, y para ir cerrando, para ir incluyendo y dejando los puntos clave sobre la mesa, me gustaría saber cuáles usted considera que son las tendencias que van a marcar el comercio exterior a futuro. Bueno, a futuro ya estamos viendo, por ejemplo, nuevas barreras técnicas al comercio que exigen un cuidado y una sostenibilidad en el medio ambiente que es real, ya no es teórica, ¿no? Entonces hay países como los europeos que te cobran impuestos por tu producción que contamina, ¿no? O te exige que tu producción pueda ser identificada uno de los productos de tu lote con certeza de dónde proviene, quién ha originado, quién ha producido. Y esto exige realmente que todo esté conectado, ¿no? Y por ejemplo, las cadenas de suministro han dejado de ser lineales para pasar a ser redes totalmente complejas que manejan mucha digitalización. Entonces, la IA y la inteligencia artificial hoy tiene que ser parte de este comercio global, pero de una forma estratégica, ¿no? No solamente repetir lo que dice la inteligencia artificial, sino tener la conciencia de cómo la aplicamos, cómo la podemos poner en práctica, pero con un criterio propio. Es el desafío que les espera a los jóvenes hoy por hoy, ¿no? Exactamente, eso es muy importante. Entonces, tenemos muchos puntos, pero me gustaría destacar tres que se tocaron mucho. Uno, el dinamismo. Dos, el cambio. Tres, la adaptación que podemos dar nosotros a ese cambio. Cuatro, que siempre van a haber problemas. Y quinto, que tenemos las herramientas para resolverlos. Ahora que tengamos herramientas que nos facilitan eso, como hacer la IA, pasó muchas veces que se realizó un trabajo con solamente IA y la IA lo que hace es darte la razón en todas las afirmaciones que haces. Es por eso que complica mucho trabajos comerciales. Y ahora, para irnos con algo un poco más gracioso, ¿cuál ha sido el peor error realizado en un trabajo hecho con IA? ¿De mis estudiantes? Tal vez. O también de usted. O conoció a alguien más. Bueno, yo, les soy sincera, yo he empezado a conocer y descubrir la IA al final del año pasado, ¿no? Entonces, obviamente, como profesional, creo que he descubierto una forma diferente de ver la vida, ¿no? Y de simplificar las cosas, que realmente antes buscar información era complejo. Pero hoy el desafío es no solo saber de los Incoterms, como les decía, o de los procedimientos aduaneros, o de dónde, o cómo se consolida un contenedor, sino el desafío está en manejar inteligentemente datos, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde los jóvenes tienen problemas y dificultades, porque copian, pegan, pero no pueden procesar y manejar ese dato para hacerlo inteligente. Entonces, todos podemos tener el mismo dato o mejores datos. La idea es cómo aprovechamos ese dato para generar oportunidades.
y para que este comercio que es tan dinámico, tan problemático, tan caótico, pues nos llene de oportunidades y que los desafíos los podamos superar en el camino. ¿Nunca le pasó de ver alguna barra basada en un trabajo? ¿Una qué, perdón? ¿Alguna barra basada? ¿Algún dato tan mal puesto? Lo que sí creo que pasó y que es anecdótico es que ponen al final del trabajo, por ejemplo, ¿te gustaría que te haga una síntesis más directa? Entonces sabes que es guía porque obviamente el estudiante no ha leído, ¿no? Incluso copia textual. Claro, te copia texto. Y eso pierde valor, ¿no? Y va perdiendo la esencia de la persona. Entonces ahí es donde está el desafío para ustedes los jóvenes. A formar un criterio sólido para que no importa qué IA, no se los cambie, ¿no? Sino se los fortalezca. Si pudiese darle un consejo a los jóvenes que actualmente están empezando la carrera de los primeros semestres, ¿qué consejo les daría? Que no se rindan nunca, que la vida nos pone desafíos muy grandes, pero que la fuerza tiene que salir siempre de uno. Y eso nos va a ayudar a superar cualquier dificultad. Seguimos con el tema de la resiliencia, entonces. Así es. Eso es lo principal para esta carrera. Sean resilientes y no usen IA, o al menos no dejen que los descubran. Aprendan a usarla. Sí, más que no usen IA, úsenla, pero de manera inteligente. De manera inteligente, no dejen la nota de ChatGPT al final. Y no importa qué tan difícil sea el problema, siempre se puede encontrar una solución. Así es. Muchas gracias, chicos, por este espacio, porque compartir con ustedes realmente es un momento especial para mí. Y creo que va a ser único porque ustedes están en 8º semestre y pronto se nos van. Entonces creo que es algo que cuesta a los docentes que se encariñan como lo hago yo con ustedes, encontrar un espacio para despedirse y para pues cerrar ciclos, ¿no? Pero desearles siempre el mejor de los éxitos. Y recuerden, el mundo hoy ya no se trata de ser solo eficiente, sino de tener flexibilidad y poder hacerlo de forma resiliente. Muchas gracias. Sin duda, licenciada nos ha dejado unas reflexiones muy importantes y conocimiento importante que no hay que dejarlo pasar. Gracias por su presencia en el podcast. Ha sido muy grata su presencia aquí. A ustedes, muy agradecidos. Y si desean conocer más sobre la licenciada o si desean preguntarle algún dato, alguna referencia, algún conocimiento que tengan y quisieran decirle a ella siempre va a estar disponible para escucharlos y ella va a poder aconsejarles, ¿no? Más que una licenciada, también es una amiga, ¿no? Muchísimas gracias, Licen. Yo soy Priscila Ochoa. Yo, Mariano Malpartida. Y nos escuchamos en el próximo capítulo de Comercio Global 360, ¿no? Hasta la próxima. La Sociedad Científica de la Carrera de Comercio Internacional, junto a la carrera de Comunicación Estratégica y Digital, presentan Comercio Global 360, el podcast donde la adaptabilidad y la resiliencia marcan el rumbo del comercio global.